Hola, saludos a toda la gente que vaya llegando al programa. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y bueno, saludos a Marco Antonio, bienvenido, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Saludos, perfecto. Bueno, pues seguimos con las noticias como siempre. Bueno, ya hablamos aquí en el canal del tema este de la eutanasia, ¿no? Y bueno, ahora parece que lo han aprobado en Uruguay también. Y bueno, que además lo quieren hacer para niños también, ¿no? Que bueno, aquí en Holanda ya está hecho. Ah, ¿se va Maduro? ¿Dónde has visto tú eso que se va Maduro? Llevan diciendo eso de que se va Maduro como 7, 8 años. A ver, Maduro. No, yo no veo nada por aquí de que Maduro se vaya. No sé de dónde lo has sacado. ¿Dónde lo has visto? Ok, por el portal Aviones de Trump. ¿Puedes poner el link? Pon el link ahí en el chat, si eso. Ok, mientras Marco Antonio nos pone el link. ¿El qué? Ah, lo del portaaviones. Nah, eso es nada, brother, eso que me estás contando. Pero Donald le envió un portaaviones a Venezuela, el más grande del mundo. Eso es para meterle miedo. Pero o sea, ¿tú te crees que Trump ahora se va a poner a invadir Venezuela con los problemas que tiene en casa? Que bueno, pensándolo así sería una forma de distraer los problemas, pero a diferencia de Bush, Obama, Clinton, Bush el padre, Biden, todos estos imbéciles que se dedicaron a hacer guerras en otros sitios, Trump prometió que no se iba a meter en guerras. Entonces, si ahora él se mete en una guerra en Venezuela, que estamos hablando de un país que, o sea, vale, o sea, es más débil que Estados Unidos, pero no es cualquier cosa, o sea, los venezolanos pueden dar guerra, ¿me entiendes? Entonces, o sea, podría ser una guerra que tiene el potencial de descontrolarse, de matar ahí a, pues, miles de soldados gringos, ¿no? Lo cual, bueno, pues
podría traerle más quebraderos de cabeza que otra cosa. Entonces, no. Yo creo que más que él invadir Venezuela, él lo que espera es o conspirar con algún elemento de las fuerzas de seguridad, de las fuerzas armadas bolivarianas que den un golpe de estado contra Maduro, o que bueno, eso ya lo intentaron en el 2002, acabó bastante mal para los gringos, o pues probar otra vez lo que han probado tantas veces ya, la revolución de color. Que bueno, ahora le han dado el premio Nobel de la Paz a la María Cochina Machado esta. Pues bueno, no sé, sería o la revolución de color o el golpe militar o una combinación de estos dos y que los gringos entraran ahí para dar el empujoncito final, ¿no? Entonces sí, pero o sea, entrar ellos ahí, o sea, no, brother, costaría mucha pasta, muchas vidas de soldados gringos que luego le echarían en cara y pues bueno. Ok, vamos a... Un daño sin precedentes. El movimiento global para el suicidio asistido tiene como su objetivo a los niños. Desde Canadá a Europa, un poderoso lobby está empujando a dejar que los menores maduros elijan morir por eutanasia. En la primavera de 2022, el último deseo del adolescente canadiense Marcus Houghton era que ningún niño se viera obligado a elegir entre la vida y la muerte. Marcus acababa de enterarse de que estaba a punto de morir. Su oncólogo le dio la noticia a él y a su familia en la sala de cáncer del 8º piso del Hospital Infantil de Columbia Británica en Vancouver, Canadá. Se abrazaron llorando. Semanas después, acostado en el sofá de la sala de estar de su familia, Marcus dictó una carta al Comité Conjunto Especial sobre Asistencia Médica para Morir del Parlamento canadiense, establecido para establecer pautas sobre una ley federal que permitía el suicidio asistido en Canadá en 2016. Marcus se opuso a los esfuerzos de cabildeo para expandir la ley a los niños menores de 18 años. Que bueno, aquí en Holanda, Luis II, bienvenido, saludos a Argentina. Aquí en Holanda está permitido la eutanasia a partir de los 6 años. Que bueno, si tienes 16, 17 años, pues bueno, ya me puedo hacer una idea que, o sea, ya eres mayorcito para saber lo que quieres y tal, ¿no? Pero con 6 años, o sea, ¿qué me estás contando que un niño de 6 años elige morirse? O sea, ¿van a elegir los padres o van a elegir los médicos? O sea, no... Y tal como está la sociedad hoy en día, pues habrá gente que dirá, ah, mata a mi hijo, ya me está dando demasiados quebraderos de cabeza con su enfermedad. Cárgatelo ya, por culo, hombre. Y bueno, luego está permitido también lo que se llama el aborto posparto, ¿no? O sea, que si un bebé nace con ciertas deformaciones y tal, pues se le puede matar ya después de haber nacido, ¿no? Alejandro Molinas, bienvenido, saludos a México, muchas gracias. Ok, eso es porque vale la pena vivir la vida y siempre debemos trabajar para aliviar el sufrimiento sin eliminar al que sufre, decía la carta final que fue firmada por sus padres. La carta cerraba, vale la pena vivir la vida incluso cuando nos estamos muriendo. Un mes después Marcus murió rodeado de su familia y amigos diciéndoles, nos vemos en el paraíso. 3 años después, sus padres, Mike y Jennifer Schouten, llevan la antorcha de Marcus en una misión para bloquear a los esfuerzos para permitir que los menores maduros tengan derecho a elegir. ¿Pero qué significa eso de menores maduros? O sea, ¿es a partir de 16 años, 14 años, 12 años? Porque en España se considera, bueno, menor maduro se considera, o sea, por ejemplo, a partir de los 12 años, pues ya puedes elegir si quieres vivir con tu padre o con tu madre o cosas así, ¿no? Entonces, pues no sé, es que menor maduro puede ser cualquier cosa. Claro, alguno diría, no, menor maduro, oye, pues si ha aprendido a hablar, pues oye, pues ya maduro, ¿no? Tengan derecho a elegir morir a través del suicidio asistido. Ahora trabajan junto a una red global de defensores de ideas afines, incluidos grupos de derechos de las personas con discapacidad, que argumentan que la industria del suicidio asistido se dirige a personas vulnerables que se beneficiarían de los servicios de vida asistida. Ya en Canadá, de vida asistida, de muerte asistida, o sea,
Ya en Canadá se espera que la ley se expanda a pacientes con trastornos psiquiátricos graves a partir de 2027. Bueno, Canadá está recorriendo el camino que hemos recorrido aquí ya antes, ¿no? Pero se enfrentan a una máquina poderosa y bien financiada. Una investigación de Fox Digital revela que los Schouten y otros opositores a la eutanasia se enfrentan a un lobby global multimillonario que podría llamarse Assisted Suicide Incorporated. Una red en expansión que cambia las leyes en todo el mundo, desarrolla servicios de eutanasia para funerarias, vende cápsulas suicidas, promueve el turismo suicida e incluso capacita a doulas para la muerte. Doulas para la muerte, ¿qué es eso? ¿Está mal traducido o qué? No, estaba bien, bueno. No sé qué será un doula. Doula. Profesional no médico que provee asistencia para el servicio a otros y que apoya a otra persona a través de una experiencia significativa relacionada con la salud, como dar a luz, aborto, así como experiencias no reproductivas como la muerte. Okay, o sea, como un... Bueno, yo qué sé, no sería un psicólogo, pero... Que bueno, no sé. Si me voy a morir, pues... No sé si me haría gracia tener a un extraño a mi lado que... A esa persona tú le sudas la bola, ¿no? O sea... O tengo algún familiar, algún amigo que me apoye, o prefiero estar solo. Creo que alguien mayor con depresión tiene derecho a pedir la eutanasia. Pero, brother, hay 400.000 formas diferentes de suicidarse. ¿Por qué tienes que poner la responsabilidad en el Estado? O sea... Suicídate y punto. Ok, a ver. A medida que continuamos expandiendo el régimen de eutanasia, todas las salvaguardas y ventanas... Además, eso de la depresión es muy tricky, ¿sabes? O sea, una depresión puede durar a veces unos meses, un año, 2 años, de manera que una persona mayor, ¿qué entiendes por mayor? 60 años, 65 años, 55 años, o sea, te pueden quedar perfectamente 10, 15, 20 años de vida. Una depresión a veces dura unos meses, a veces... Pero que me regalen el cianuro. Brother, bueno, no sé, o sea, hay montones de... Si buscas bien la información, hay montones de venenos que... Hay montones de venenos que te pueden matar. Pero bueno. A medida que... o sea, lo que te decía, una depresión puede durar unos meses, unos años, ¿no? O sea, fíjate, cuando hicieron la eutanasia aquí en Holanda, primero dijeron, no, esto va a estar súper controlado, que no sea un paciente terminal y que no haya sido visto por varios médicos, psiquiatras y todo el rollo, no le vamos a dar la... Entonces, en esa época que había un montón de control y tal, creo que tenías que tener una enfermedad incurable que te estuviera dando un dolor que fuera insoportable y tenías que 2 médicos tenían que certificar que eso era así, tenías que pasar por un profesional psiquiátrico que decía que tú estabas bien en tus cabales y tal, y si pasabas por todo eso, entonces tenías que esperarte, creo que eran unos días, una semana o así, o sea, para ver si cambiabas de opinión o algo, y si en una semana todavía querías morirte, entonces te metían el pinchazo. Pero en esa época hubo montones de gentes, o sea, de los que tú dices, que estaban deprimidos, que tenían enfermedades, pero que, o sea, no eran incurables y tal. Algunos están vivos ahora, 20 años, 20 y pico años después, y dicen que, o sea, si fuera, que están contentos que los hubieran rechazado y tal. O sea, eso de las depresiones, o sea, las depresiones van y vienen, o sea, una depresión puede durar, pues no sé, unos meses, unos años, ¿no? Hay gente que es depresiva por naturaleza. ¿Qué vas a hacer? ¿Matarlos a todos? O sea, es un despropósito total, ¿no? Esto de la eutanasia solo es en los países de Europa. Bueno, ahora América Latina también, ¿no? Que bueno, es a lo que nos llevan, ¿no? Por una parte dicen, no, se está despoblando el mundo, cada vez tenemos menos hijos y tal. Venga, vamos a matar gente para que hayan menos todavía, ¿no? Que bueno, o sea, alguno dirá, pero son gente vieja, que ya se va a morir.
con las condiciones que están, por ejemplo, en Suiza creo que, o sea, cualquiera que vaya ahí, o sea, tú dices que te quieres morir, te matan y punto, ¿no? O sea, y en, o sea, Canadá, o sea, sus condiciones están puestas de manera tan ambigua que, o sea, están matando a gente, pues, por ser pobre, por, ya, lo que tú dices, estar deprimido, o sea, de darles la eutanasia a enfermos mentales, a mí me parece un poco, bueno, no sé, cuanto menos, o sea, gente que se supone que muchos de ellos están tutelados por sus familiares y tal, ¿no? No pueden, no tienen autoridad para manejar sus propias finanzas, no tienen autoridad, algunos eh, ni siquiera pueden tener propiedades a su nombre ni nada, o sí pueden tenerlas, pero gestionadas por familiares y tal, y pues, no, pero pueden decidir sobre su vida es como, o sea, te encuentras a un amigo tuyo que está mal de la cabeza, que se va a tirar de un puente, y en vez de decirle, no te tires, hombre, piénsate lo mejor, no sé qué, vas y le dices, tírate, hombre, tírate, ya tenías que haberte tirado hace rato, hombre. Pero bueno, a esto hemos llegado. Comida de ratón, no sé qué. ¿Comida de ratón? ¿Qué quieres decir? Matarratas. Sí, sí, o sea, el matarratas fue uno de los venenos más utilizados sobre todo por mujeres que querían cargarse al marido o criadas que querían cargarse a la señora, o sí, sí, sí. Matarratas lleva componentes que, o sea, si pones suficiente en la comida, o sea, lo solían mezclar con algo dulce, ¿no? Lo solían mezclar con algo dulce, ¿no? Y sí, eso. Bueno, la famosa envenenadora de Valencia, la última mujer ejecutada en España que hizo un, un programa en el canal del Club del Crimen, y la envenenadora de Leiden aquí en Holanda. La envenenadora de Leiden se cargó creo que fueron ciento y pico de personas. Era para, para cobrar sus seguros funerarios. Y ni siquiera era tantísimo dinero lo que cobró. O sea, sí, era para una persona pobre como ella era dinero, pero tampoco es que ¡guau! Se hizo millonaria, no. O sea, yo soy depresivo hace 20 años y no me sirven los antidepresivos. Pero, o sea, ¿qué quieres decir? ¿Que tú quieres la eutanasia o cuál es el rollo? Bueno, en Uruguay lo acaban de legalizar, es tu país vecino, no sé, igual en Uruguay te pueden, te pueden ayudar, bueno, ayudar entre comillas con eso, pero no sé, o sea, bueno, bueno, no sé, yo no quiero, o sea, supongo que ya eres mayor para tomar tus decisiones, pero yo me lo pensaría. Ok, bueno, ya empezamos. Te piden ciudadanía, ¿para qué? ¿Para lo de la eutanasia? Bueno, en Suiza creo, en Suiza puede ir cualquiera y ahí sí te dan la eutanasia. Pero bueno, tienes que ir a Suiza, que desde Argentina, bueno, solo necesitas el billete de ida, entonces no es tan caro. Creo que serían un billete de Argentina a Suiza, lo puedes encontrar, pues no sé, mil y pico de dólares, algo así. Bueno, pero se enfrentan a una... eso ya lo leí. A medida que continuamos expandiendo el régimen de eutanasia, todas las salvaguardas y ventanas se han ido por la ventana, dijo Mike Schouten, y se convierte en temporada abierta para que cualquiera elija la muerte, incluidos los niños. Lo que comenzó como un esfuerzo limitado para proporcionar a los adultos con enfermedades terminales la capacidad de acabar con el dolor y el sufrimiento, ahora se ha convertido en una industria internacional. Según una base de datos compilada por Pearl Project, una iniciativa periodística sin fines de lucro, al menos 96 organizaciones en todo el mundo ahora forman parte de este movimiento. El lobby global encubre el suicidio asistido con el lenguaje de los derechos civiles y los derechos humanos, usando eufemismos en sus nombres como muerte asistida, asistencia médica para morir, morir con dignidad, elección, final de la vida, vida completa, salida final, salida libre y el derecho a morir. Estos grupos tienen presencia en todos los continentes, pero se encuentran predominantemente en Occidente, que también enfrenta tasas de natalidad alarmantemente bajas. ¿Veis lo que os digo? O sea, es un poco raro, ¿no? O sea, vale, ok, que me digas, no, esto es para gente mayor,
que me dijeras, no, 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 solo a partir de los 65 años y si tienes una enfermedad incurable y tal, pero, o sea, que cualquiera que... Es que vamos a llegar al punto que, o sea, cualquiera que tenga un disgusto porque le ha dejado una pareja o se te murió un familiar o cualquier cosa, o sea, va a decir, ah, ya no quiero, porque hay gente así, o sea, hay gente que los deja a la novia y les da por suicidarse, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, para suicidarse no es para cualquiera, o sea, cuando llega el momento de realmente hacerlo, mucha gente dice, hostia, pero claro, si a la gente se lo pones fácil, pues muchos van a tirar para adelante. Si, o sea, si le pones una cámara de suicidio, cualquier mierda, que bueno, las cámaras esas de suicidio, o sea, me suena lo de... Bueno, como las cabinas de suicidio del Futurama, ¿no? O sea, que era como una cabina telefónica, pero bueno, en la que han inventado vas tumbado dentro, ¿no? Que bueno, parece también como el asilo de Soylent Green, ¿no? Que el viejo le decía al Charlton Heston, ah, me voy a ir al asilo, no sé qué. Y tú ves la película por primera vez y piensas, ah, bueno, el asilo es donde, la residencia de mayores, ¿no? Y luego cuando está ahí en el asilo es donde se lo cargan, ¿no? Le ponen una película ahí con imágenes de la naturaleza, con musiquitas y tal, y ahí ahí se lo cargan, ¿no? Y luego al fin, bueno, no quiero hacer spoiler pero bueno, el que haya visto la película ya sabe qué pasa después con el cadáver, ¿no? Estos grupos, bueno, eso ya lo leí. Hay 41 grupos en Europa, 31 grupos en América del Norte, con 25 de ellos en Estados Unidos, 4 en Canadá y 2 en México, 13 en Oceanía, la mayoría en Australia y 1 en Nueva Zelanda, y solo 5 en Asia, 2 en África y 3 en América del Sur. Si bien la mayor parte de su trabajo se ha centrado en adultos, con Robert Munch, el autor canadiense del libro infantil más vendido, Love You Forever, la última persona de alto perfil en anunciar recientemente que fue aprobado para el suicidio asistido después de ser diagnosticado con demencia, Hola Doc, ven a matarme, bromeó compartiendo la noticia. No, lo reciclan no, lo convierten en comida para venderlo en el mercado. Que bueno, en algunas funerarias de Inglaterra y de Escandinavia, tú, cuando queman tu cadáver, aprovechan la energía para hacer electricidad. Bueno, no sé, supongo que... aunque bueno, no sé, creo que es en algunos lugares de Asia, ¿no? Y tal, o sea, cuando te mueres, te hacen acachiquis, ¿no? Te hacen acachiquis pequeños y te llevan al monte y te alimentan a los buitres, porque dicen que, bueno, que la vida tiene que alimentar otra vida para así el ciclo de reencarnación y todo ese rollo, ¿no? Pues bueno, supongo que eso será también un rollo así, ¿no? Los límites están cambiando. Detrás del impulso para extender estas leyes a los niños se encuentra un caballo de Troya legal, la doctrina del menor maduro. Este concepto, establecido por primera vez en un caso de la Corte Suprema de Washington de 1967, Smith versus Shea-Blee, una vez permitió una discreción médica limitada para menores, pero durante décadas se ha convertido en una jurisdicción amplia para otorgar a los niños autonomía y secretos sobre sus decisiones médicas. Hoy en día permite que los menores tomen decisiones sin la participación de los padres sobre los pronombres de género, las transiciones de género, la anticoncepción y el aborto. En 13 estados de Estados Unidos y el Distrito de Columbia, los menores pueden incluso abortar sin el conocimiento de los padres. Ahora los defensores están aprovechando esa misma doctrina para argumentar que los niños deberían tener autonomía médica para elegir la muerte. La Asociación Nacional de Derechos de la Juventud, una organización sin fines de lucro 501, bueno, 501 es que no pagan impuestos y toda esa mierda en Estados Unidos, con sede en Yatesville, Maryland, utiliza a los menores maduros para morir por suicidio asistido por un médico. La eutanasia ya es legal para adultos en Australia, Bélgica, Colombia, Países Bajos, Nueva Zelanda, España y 11 estados de Estados Unidos. Pero 3 países, los Países Bajos, Bélgica y Colombia, han ido más allá permitiendo que los menores maduros mueran por suicidio asistido por un médico. En febrero de 2023, a pesar de las súplicas de Marcus y sus padres, el Comité Conjunto Especial de Asistencia Médica para Morir de Canadá recomendó extender el derecho a algunos jóvenes, declarando que los padres deben ser consultados, pero que la voluntad de un menor con capacidad de toma de decisiones en última instancia tiene prioridad.
El mismo debate ha llegado ahora al Reino Unido, donde un proyecto de ley para permitir la eutanasia de adultos se está moviendo en el Parlamento británico. A principios de este año, la Cámara de los Comunes británica votó por un estrecho margen de 259 a 216 para prohibir que los médicos discutan el suicidio asistido con los jóvenes, lo que significa que casi la mitad de los legisladores apoyaron discutir el suicidio asistido para los jóvenes. Catherine Birbalsingh, una educadora británica conocida como la directora más estricta de Gran Bretaña, cree que es solo cuestión de tiempo antes de que se incluya a los jóvenes. El suicidio asistido se extenderá y punto, dijo a Fox Digital. Y las personas a las que se les permite hacer suicidio asistido crecerán haciéndolo cada vez más joven. Birbalsingh argumenta que las sociedades occidentales han caído en la peligrosa ilusión de que el niño debe liderar, lo que lleva a pensar como, quiere cambiar de género o quiere suicidarse. Érase una vez, dijo, los adultos solían decir, no, el niño no es capaz de liderar porque es un niño. En Occidente hemos olvidado que estamos destinados a estar a cargo como adultos. Hay 1.000.000 de razones por las que los jóvenes querrían elegir la muerte, dijo Birbalsingh, fundador de la escuela comunitaria Micaela en Londres. Sabes, los jóvenes son compulsivos, toman decisiones caprichosas, toman decisiones irresponsables, son jóvenes. Esa es una especie de definición de un niño. Es por eso que necesitan atención, agregó Birbalsingh. Es por eso que debemos cuidarlos como adultos. Ese es nuestro trabajo. Es nuestro papel en la vida, mantenerlos y protegerlos a veces de ellos mismos. Las personas que toman estas decisiones simplemente no entienden a los jóvenes. Los legisladores dijeron que existía un riesgo muy real de que la legislación propuesta sobre el suicidio asistido, llamada Proyecto de Ley de Adultos con Enfermedades Terminales Final de la Vida, se ampliaría para incluir a los niños si no votaban a favor de su enmienda. La diputada del Partido Laborista británica, Meg Hillier, expresó preocupaciones similares durante el debate parlamentario, advirtiendo que los cerebros de los adolescentes los hacen particularmente susceptibles a ser influenciados incluso en comportamientos peligrosos y riesgosos. Ella dijo, en varios países las leyes de muerte asistida se han ampliado para permitir que los niños y jóvenes terminen con sus vidas. Necesitamos estar alertas a ese riesgo muy real. Otra diputada, Sorcha Eastwood, citó el costo de las redes sociales en la salud cerebral de los jóvenes y dijo, si agregamos esto a la mezcla, tiene el potencial de causar un daño incalculable. Hasta ahora, los grupos a favor de la eutanasia en los Estados Unidos han permanecido en silencio sobre la extensión del suicidio asistido a menores, pero los críticos temen que sea solo cuestión de tiempo. La comisionada británica de la infancia, Dame Rachel de Sousa, advirtió que los cambios propuestos permitirían a los médicos hablar sobre la muerte asistida con jóvenes de 17 años considerados competentes, preparándolos para la elección al cumplir 18 años. Bueno, con 17 años, pues ya supongo que ya eres mayorcito para saber lo que haces, pero... En un informe de mayo dijo que había convocado a un panel de jóvenes para discutir el tema. En Canadá, el eufemismo MAID o asistencia médica para morir ha suavizado la conversación, pero las estadísticas son crudas. En 2023, alrededor de 15.000 canadienses murieron a través de MAID, aproximadamente 1 de cada 20 muertes en todo el país, un aumento del 16% con respecto a 2022, lo que convierte al suicidio asistido en la quinta causa principal de muerte. El movimiento también es un gran negocio. Dying with Dignity Canadá, con sede en Toronto, reportó $3 millones en gastos en 2024, incluidos $803.555 para publicidad y promociones. Argumenta públicamente que a los menores maduros se les debe permitir el derecho a elegir MAID, calificando de injusto negarle a un joven de 17 años lo que se le otorga a una persona de 70 años. La Asociación Humanista de Columbia Británica, el capítulo canadiense de Humanists International Inc., una organización sin fines de lucro 501 con sede en la ciudad de Nueva York, también exige acceso a MAID para menores maduros y aquellos cuya única condición subyacente es una enfermedad mental, insistiendo en que no hay distinción moral o ética entre un menor maduro y un adulto joven. Argumenta, asegurar la dignidad en la muerte. La suma sacerdotisa de la eutanasia, la doctora Ellen Wiebe, también apoya la extensión del suicidio asistido a los niños. Los Países Bajos ofrecen un adelanto de lo que viene a continuación. Legales desde 2002, las leyes holandesas de eutanasia permiten a los médicos poner fin a la vida de niños de hasta 1 año, incluidos los recién nacidos que sufren insoportablemente sin perspectivas de mejora. Para 2024, la eutanasia representó 9.958 muertes en 2024, o el 5,8% de las muertes del país. Un estudio reciente, publicado en el International Journal of Psychiatry, encontró que entre las solicitantes de eutanasia holandesas el 73% eran mujeres jóvenes con diagnósticos psiquiátricos que incluían depresión mayor, autismo, trastorno alimentario, trastornos relacionados con traumas y un historial de suicidio. Los investigadores reconocieron que existe una necesidad urgente de estudiar los deseos de muerte persistentes en este grupo de alto riesgo. En un caso escalofriante, un niño con autismo de entre 16 y 18 años terminó con su vida después de describirla como sin alegría y solitaria, según el informe anual de 2024 de los comités regionales de revisión de la eutanasia que aprueba los suicidios asistidos médicamente. Su médico no tenía dudas sobre su capacidad de decisión. El año pasado, 14 psiquiatras holandeses instaron a los fiscales a investigar un caso que involucraba a una niña de 17 años, Milou,
que murió por eutanasia después de años de depresión, ansiedad e ideas suicidas, luego de abuso sexual infantil. Advirtieron contra la promoción generalizada de la eutanasia que conduce a muertes innecesarias. La Real Asociación Médica Holandesa regañó a los psiquiatras y a los psiquiatras y los fiscales se negaron a actuar. En 2014, Bélgica se convirtió en el segundo país del mundo en permitir la eutanasia infantil que requiere el consentimiento de los padres. El Comité Federal de Revisión y Evaluación de la Eutanasia de Bélgica dice que 6 jóvenes han solicitado la eutanasia entre 2014 y 2024. El año pasado, un joven hizo la solicitud. La industria se ha enfrentado a supuestas revelaciones criminales. En Australia, un presunto capo de la eutanasia, Brett Daniel Taylor, enfrenta prisión por vender a personas vulnerables medicamentos veterinarios letales apodados el sueño verde. De vuelta en Canadá, Mike y Jennifer Schouten siguen comprometidos a cumplir el deseo de su hijo. Michael recuerda a Marcus acostado en el sofá dictando las palabras que se convirtieron en el mensaje final de su hijo a los legisladores. Un día, en sus últimos días, Marcus les dijo a sus padres: puedo ver que lo que están haciendo con su trabajo está conectado con lo que estamos pasando. Si podemos compartir nuestra historia, deberíamos hacerlo. Ahora Michael dice: siento que está bendiciendo nuestro trabajo. Bueno. Ok. Entierro Celestial. Wolfpack, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Saludos a Argentina. El tema woke progre ha avanzado muchísimo en Holanda. Tomás, o no existe todos esos temas. Brother, aquí lo inventamos, lo de ser woke. Eso empezó aquí. Aquí es donde todo empezó. Aquí tuvimos el primer matrimonio gay, la primera eutanasia, el primer marihuana legal y todo aquí. La discusión es terrible y dramática porque la vida es dramática. Es posible. Bueno, a ver qué les parece esto entonces. La sustracción de órganos aumenta en Canadá a medida que el gobierno intensifica la agenda de eutanasia. Claro, o sea, hay montones de gente en lista de espera, pero o sea... Bueno, pues... Todos sospechamos lo que pasa, ¿no? O sea... Seguramente que... Bueno, hay gente, los que tienen mucha pasta, se van a China... Y ahí pueden comprar un órgano, un corazón, un hígado. Entonces, ¿cómo sabemos que aquí esto no ocurre también, aunque no? En China simplemente, pues bueno, no lo esconden, ¿no? Pero o sea, ¿qué te dice que eso no ocurre aquí también? Bueno, ¿qué pasó? ¿Se fue la traducción? Ok. El controvertido programa de suicidio asistido de Canadá se está moviendo hacia un territorio aún más oscuro a medida que la nación acelera su práctica de sustracción de órganos de víctimas de eutanasia. La práctica, sancionada por el Estado, llamada asistencia médica para morir, MAID, ya se ha cobrado decenas de miles de vidas desde 2016 y ahora está alimentando un suministro creciente de órganos de donantes. Los especialistas en ética advierten que el sistema corre el riesgo de presionar a las personas vulnerables para que mueran en beneficio de receptores más saludables. A medida que el gobierno canadiense continúa expandiendo su régimen de eutanasia, el programa MAID está generando un aumento en la cadena de suministro de donación de órganos. Una escalofriante primicia. El National Post informó que el corazón de un hombre canadiense de 38 años sacrificado bajo MAID fue extraído con éxito y trasplantado a un hombre estadounidense de 59 años con insuficiencia cardíaca. El caso fue el primer trasplante de corazón conocido después de una inyección letal administrada por el Estado. Un informe del Centro Médico de la Universidad de Pittsburgh y el Hospital de Ottawa documentó el procedimiento. Aquí informamos el primer caso de trasplante cardíaco exitoso después de MAID, escribió el equipo médico. La provisión de MAID y la determinación de la muerte se produjeron de acuerdo con los estándares canadienses.
La muerte se declaró dentro de los 7 minutos posteriores al inicio del protocolo MATE. El donante, que sufría ELA, esclerosis lateral amiotrófica o algo así, se había ofrecido como voluntario para donar sus órganos. Los médicos extrajeron el corazón, lo conectaron a una máquina que reanima o reinicia el corazón para mantener el flujo sanguíneo y luego lo enviaron a Pittsburgh para el trasplante. Sin embargo, este no fue un caso aislado. Aunque este fue el primer trasplante de corazón, ya ha habido numerosos trasplantes de hígado, riñón y pulmón de pacientes eutanasiados. Según los datos federales, al menos 155 personas en Canadá han donado sus órganos y tejidos después de recibir una inyección letal administrada por un médico desde 2016. Canadá ya se ha convertido en un líder mundial en donación de órganos después de la eutanasia. Un estudio holandés muestra que de 286 casos de ODE, ¿qué es ODE? ODE, Organ Donation, donación de órganos después de eutanasia, ¿no? Un estudio holandés dejó ver que de 286 casos de donación de órganos después de eutanasia hasta 2021, 136 eran canadienses. Según el CIH, datos del CIHI, que bueno, no sé qué coño es el CIHI. Bueno, debe ser alguna mierda que tienen en Canadá, ¿no? Instituto Canadiense para la Información de la Salud. Ok, bueno. El instituto este dijo que 235 personas habían consentido donar sus órganos después de ser eutanasiados y el 5% de todos los trasplantes en 2024 usó órganos de canadienses eutanasiados. Expertos en ética y activistas pro vida avisan que eso crea un incentivo mortal. Tal como decía el informe mismo, mientras se va a necesitar datos adicionales y datos a más largo plazo, este caso sugiere que se puede realizar un trasplante cardíaco seguro después del MATE. La presión social sobre los vulnerables. Incluso los profesionales pro-MATE admitieron que este proceso está lleno de riesgos. Una revisión citada por el National Post descubrió que cómo y cuándo acercarse a la gente que piden MATE sobre la donación de órganos es controvertido y varía en Canadá. En Ontario y la Columbia Británica, los grupos de donación de órganos recomiendan que los pacientes sean informados sobre la opción. En Alberta y Manitoba a los pacientes no se les pregunta a no ser que ellos pregunten primero. No informar a los pacientes sobre la posibilidad de donación les puede prevenir de explorar la oportunidad de donar sus órganos e impactar negativamente en su autonomía. Escribía el autor de la revisión. Mientras se les informa que esta posibilidad podría causar presión social poco adecuada para la donación y que el deseo de ser un donante podría ser la causa de la solicitud de MATE. Los autores también avisaban. Algunos pacientes podrían sentir que son una carga a sus familiares y a sus amigos y sentirse motivados a realizar el MATE para dejar de ser una carga. Pidiendo a los asesores que vigilen los potenciales indicadores que los pacientes podrían estar sintiéndose presionados para proceder con MATE o la donación de órganos. Dada la revisión laxa del MATE en Canadá, hasta ahora muchos expertos en ética dudan que a los asesores se les pueda confiar la protección de los pacientes. Los informes dejan ver que hasta una cuarta parte de los médicos que proporcionan... Joder. Podrían haber violado el código criminal. ¿Cómo funciona la donación de órganos después de la eutanasia? La publicación médica belga Fisiopatología cardiopulmonar aplicada detalló cómo tales procedimientos son realizados. Los donantes son llevados al hospital horas antes de la eutanasia. Se les prepara con un infuso central en vena y heparín para mantener
la viabilidad de sus órganos. Se les da un cóctel mortal de drogas y entonces se les declara muertos por 3 médicos independientes antes de ser llevados a una sala de operaciones para quitarles los órganos. El experto en ética Wesley J. Smith describió un caso como una triste ironía. Consideren la enormidad de lo que se hace aquí, escribió Smith. 4 personas que no se estaban muriendo fueron asesinadas y entonces rápidamente llevadas a una sala de operaciones para quitarles los órganos. 3 de los donantes padecían enfermedades neuromusculares. Gente que a menudo se enfrentan a aislamiento social y discriminación. Y uno de ellos era un enfermo mental. En una triste ironía, el último paciente era un paciente que se autolesionaba a sí mismo, el tratamiento para el cual fue un profesional que estaba preparado para administrar la lesión última, o sea, matarlo. La extraña nueva normalidad. El sistema de eutanasia de Canadá, que ya es uno de los más permisivos del mundo, ahora está convirtiéndose como una fuente de suministro de órganos. Los críticos avisan que la combinación de muerte asistida y donación de órganos se arriesga a crear un doble sistema altamente lucrativo donde los vulnerables son llevados a una muerte voluntaria, entre comillas, para beneficiar a otros recipientes más sanos. Grupos pro vida dicen que no es compasión, sino que es un mercadeo. Y con la donación de órganos después de la eutanasia ahora normalizada e incluso celebrada en revistas médicas, la pregunta ya no es si Canadá va a expandir la práctica, sino lo lejos que van a llegar. Bueno. Sí, no, o sea, oye, pues tú estás enfermo, ya no cotizas suficiente, tal, oye, pues métete una inyección, ¿no? Necesitamos tus órganos para un paciente que tenemos que nos ha dado un sobre por debajo de la mesa. Oye, necesito un riñón, oye, si me lo consigues, ¿eh? Ah, sí, tenemos uno ahí que está medio loco, pero oye, seguro que lo convencemos. Y si le metemos, y si no, falsificamos su firma, ya está, hombre, qué coño. No es que está medio loco, nadie va a preocuparse por él, ¿no? Su familia va a decir, qué bien que se fue el colgado este. Andrea Castillo, bienvenida. Saludos a Uruguay. Bueno, pues hablando de Uruguay, un país de América Latina legaliza la eutanasia en un paso sin precedentes. Uruguay, ¿no? Esta es la primera vez en la región que la eutanasia se despenaliza mediante una ley, a diferencia de Colombia y Ecuador, donde lo hicieron a través de fallos judiciales. El Senado de Uruguay aprobó este miércoles la ley de muerte digna que autoriza la eutanasia, un derecho que hasta ahora a nivel latinoamericano solo regía en Colombia y Ecuador. La normativa fue aprobada con 20 votos a favor de un total de 31 parlamentarios presentes. La diferencia es que en esos países esta práctica se avaló a través de fallos de su respectivo poder judicial. En cambio, Uruguay sentó un precedente histórico en la región, ya que por primera vez se autoriza a través del Parlamento. El debate legislativo en torno a la eutanasia, que permite la inducción a la muerte de pacientes en estado de extrema gravedad y sin expectativas de recuperación. Sí, aquí también al principio también eran casos de extrema gravedad y sin expectativas de recuperación. Luego dijeron, bueno, oye, minusválidos, pobres, también se quieren morir, hombre. Enfermos mentales, hombre. Es un derecho. Tienen derecho a morirse. Qué raro que digan, no, tienen derecho a morirse, no digan, no, tienen derecho a vivir, y tienen derecho a asistencia médica, y tienen derecho a morirse.
Tuvo un episodio central en Uruguay en 2020 cuando la iniciativa se aprobó en la Cámara de Representantes. Ya solo faltaba la ratificación en el Senado, en donde no avanzó rápidamente. Este año el proyecto volvió a tomar fuerza hasta que en agosto fue votado a favor por una mayoría de legisladores oficialistas y opositores en la Cámara de Representantes. La discusión llegó en el Senado, que esta jornada culminó el trámite acerca de una decisión que siempre provoca una fuerte controversia, lo que explica que a nivel mundial solo se haya aprobado en Bélgica, Canadá, Colombia, Ecuador, España, Luxemburgo, Nueva Zelanda, Países Bajos, Portugal y en algunos estados de Australia. El proceso, la nueva ley de muerte digna de Uruguay, que consta de 13 artículos, establece que pueden ampararse en este derecho las personas mayores de edad, psíquicamente aptas, que cursen la etapa terminal de una patología incurable e irreversible y padezcan sufrimientos que les resulten insoportables con grave y progresivo deterioro de su calidad de vida. También denomina la eutanasia como el procedimiento realizado por un médico para provocar la muerte de la persona que se encuentra en las condiciones previstas y que solicita la práctica de manera reiterada. Para iniciar el trámite, los pacientes que requieran asistencia para morir deberán solicitarla por escrito a un médico, quien deberá estar presente al momento en que se firme la petición. Luego, el profesional dialogará con el paciente, le informará los tratamientos disponibles y los cuidados paliativos y verificará que la voluntad de morir sea libre, seria y firme. Una vez que el médico avale el procedimiento, se requerirá una segunda opinión de otro especialista que se entrevistará con el interesado y estudiará su historia clínica en un plazo no mayor de 5 días. Si el segundo médico confirma la opinión del primero, la eutanasia seguirá su curso, pero si no, el caso será analizado por una junta médica integrada por 3 profesionales, entre ellos un psiquiatra y un especialista en la patología del paciente, quien tendrá que ratificar por escrito su voluntad de morir ante 2 testigos que no obtengan ningún beneficio económico. Su decisión siempre será revocable sin mayores requisitos, es decir, que se podrá arrepentir y dar marcha atrás en cualquier momento. En caso de que la decisión se confirme, el médico responsable producirá la muerte donde y cuando lo decida el paciente y comunicará el procedimiento al Ministerio de Salud Pública. Ningún profesional involucrado en la eutanasia será sujeto de responsabilidad penal, civil y de cualquier otra índole, además de que se respetará la objeción de conciencia para aquellos que prefieran no realizar esta práctica. La normativa prohíbe a los centros médicos que se instalen o se dediquen a la eutanasia a aplicar este procedimiento a ciudadanos extranjeros. Solo es posible aplicar a uruguayos o residentes legalmente establecidos en Uruguay. Ah, mira, pues ahí tienes Luis II, ¿no? Decías que ahí tienes una posibilidad. Te vas a vivir a Uruguay y cuando lleves un tiempo viviendo ahí, entonces lo puedes solicitar. Dice Andrea Castillo, sí, Tomás, somos punteros en alcahuetear a la Agenda 2030. Los mutualistas no quieren seguir pagando los tratamientos terminales y los matan. Claro. Nuestro gobierno ahora es progre y les debe sus honores a la agenda. Algo así. Bueno, pues así van las cosas. Bueno, vamos a ir a otro tema. Bueno, no sé si sobre esto hicimos algún... Hablamos ya cómo las leyes de censura de la UE están cambiando el Internet. Sí, ahí lo está, ¿no?